Hace muchos años, el siglo pasado, recuerdo la última noche del Cine Teatro Ocean, acá en la calle Brown. Se cerró esa noche con un recital de Fito Páez, al cual asistí junto a los jóvenes de la catedral. Y la primera canción que arrancó ese show fue Ciudad de Pobres Corazones, un tema que Fito había compuesto hacía algunos años y que daba título a uno de sus discos. Y en esa canción hay una frase que me impacta cuando él dice: buen día Lexotanil. El Lexotanil es como un abuelo del Rivotril. En ese tiempo era el Lexotanil, que era una benzodiazepina distinta a la del Rivotril, pero que tiene el mismo efecto, que es mitigar la angustia. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, estamos llamados a afrontar la angustia. No se trata del miedo que podemos sentir ante un enemigo, ante un obstáculo evidente o presunto que tenemos delante. La angustia en ese sentido es mucho más sutil porque no podemos entender exactamente la razón precisa de ese sentimiento. Y por eso es tan difícil de afrontar y por eso seguramente en aquella canción el buen día iba de la mano del Lexotanil. Era la única manera de afrontar ese buen día. Entonces, justamente la sensación de la angustia es que ya no queda tiempo, que el tiempo se ha agotado. Y como también nos sugiere hoy el Evangelio, la angustia se apodera de nosotros cuando ya no tenemos puntos de referencia. Nos sentimos perdidos dentro del gran desierto de la vida, el gran desierto de la existencia, y no sabemos cómo orientarnos. En ese tiempo que Jesús describe hoy en el Evangelio de Marcos, fallan el sol, falla la luna, fallan las estrellas, es decir, todos aquellos elementos cósmicos que le servían al hombre para ubicarse. El sol para dar sentido de orientación, la luna era absolutamente fundamental, era la que marcaba los tiempos, por ejemplo, de la agricultura. Las estrellas eran el gran mapa de orientación durante la noche. Y entonces, si nosotros imaginamos por un momento que todas esas referencias desaparecen, ¿cómo podríamos llegar a orientarnos? No llevamos la brújula. Entonces, la existencia del hombre se vuelve como una especie de caos. Es decir, volvemos al comienzo indistinto, antes diríamos de la creación. Y sin embargo, como Dios puso orden, hizo cosmos del caos, así ciertamente hoy el Evangelio nos quiere invitar a creer que eso va a ser Dios con el caos de nuestra vida, de nuestra historia, del mundo tal y cual lo estamos viviendo en este momento. También es cierto que esas figuras, como el sol, la luna, las estrellas, que estaban designadas para darnos una mano, para orientarnos en nuestra vida, también todo eso falla respecto de la vida y de la historia tal como hoy la llevamos adelante, ¿no?
Muchas veces quienes deberían guiarnos, quienes tienen la tarea de acompañarnos, custodiarnos, protegernos, parece que fueran incapaces de mostrarnos el camino, ¿eh? Entonces, desde ahí podríamos decir, como alguna vez dice el Evangelio, todos nos transformamos como en bestias voraces de la vida y de la realidad del otro. Entonces, precisamente cuando hoy Jesús habla del fin, alude a su fin, a su final, ese final que viene de la mano de la pasión y que es consecuencia de 4 cosas: la traición, la impaciencia, el miedo y la envidia. Sobre esas 4 realidades se monta el escenario de la pasión. La traición, la impaciencia, el miedo y la envidia. Y sobre esa pasión, que también es la pasión del hombre, la pasión de Jesús viene a tomar y a representar la pasión de cada uno de nosotros, hoy también nos encontramos ante 4 fronteras. La primera frontera es la de la barbarie. La barbarie, no como se entendía anteriormente, sino la barbarie de una realidad y de una cultura violenta, que no puede aceptar al que piensa distinto. La segunda frontera es la del analfabetismo vital. Es como que nos falta pensamiento crítico. No podemos disentir, no podemos dialogar, no podemos discutir en el mejor de los sentidos, en una especie de encuentro buscando la verdad, que no es ni la mía ni la tuya, la verdad con mayúscula. La tercera frontera en que hoy nos encontramos es Dios y la fe. Nuestro mundo se ha acostumbrado a vivir sin Dios, y cuando se ha acostumbrado a vivir sin Dios, de alguna manera pasa esto que decía Jesús: colapsan, es como si colapsara la bóveda celeste, como si colapsara el cielo. No sabemos, y volvemos a lo que alguna vez le compartí, ese final trágico del poema de Darío, Lo Fatal, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esa es justamente la realidad de un mundo donde Dios ha quedado al costado. Y por último, la frontera del hedonismo, donde todo, absolutamente todo tiene que ser experiencial y sensorial. Todo tiene que ser total y absolutamente probado, vivido, sentido. Entonces, la humanidad borra su punto de referencia fundamental. Esa es la gran tentación de eliminar y sacar a Dios del medio. Pero esto al mismo tiempo provoca angustia, provoca una angustia terrible. Y ahí Jesús también, conocedor de esa angustia, por eso que es la angustia propia, Jesús está hablando, como decíamos hace un instante, está hablando de su final, por tanto está abriéndole el corazón a los discípulos en su angustia, ¿no? Y al mismo tiempo Jesús empieza ese camino que lo va a llevar a afrontar su pasión, que es el camino de la esperanza. Hay en este tiempo un filósofo que está muy en boga, es un surcoreano que vive y trabaja en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y uno de sus libros
empieza a hablar de la esperanza. Y Byung-Chul Han dice en este texto que, a diferencia del pensamiento positivo, todos muchas veces nos instauramos y nos pedimos unos a otros, sé positivo, sé optimista, pensá. Y Byung-Chul Han dice algo muy interesante. Dice, a diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida. La esperanza siempre se construye sobre lo real, no sobre la fantasía. Si la esperanza es fantasía, no es esperanza. La esperanza se construye sobre las cosas reales. Por tanto, también se construye sobre las cosas que sabemos que no están bien o que no van a llegar a estarlo nunca. Pero en medio de todo eso, la esperanza nos invita, es absoluta y totalmente dinámica. La esperanza es lo que tensa, es tensión vital, es seguir caminando. Son esos últimos metros para llegar a la Basílica de Luján, cuando uno ya caminó más de 40 kilómetros y esos últimos metros parecen cientos de kilómetros. Y sin embargo, uno sobrepone al dolor, al cansancio, al calambre, a todo, sobrepone la mirada, sobrepone el hecho de llegar, el hecho de seguir adelante, el hecho de saber que hay alguien que nos está esperando, que hay alguien que nos va a recibir. Entonces, justamente esto que nos puede asaltar en cualquier momento, por eso Jesús hoy dice que no sabemos ni el día ni la hora, eso lo que requiere de parte nuestra es estar atentos, es velar. Y termino, como no podía ser de otra manera, con un poema que encontré de Antonio Machado en este caso. Yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán, cuando cielos y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra, velad, en que, como no sabéis la hora en que os ha de despertar, os despertarán dormidos. Si no veláis, despertad.